Buenas tardes. En la siguiente exposición haremos una retrospectiva sobre el concepto de contrato en la sociedad romana de antaño, cómo nace, cómo se clasifica, cuáles son los elementos esenciales y accidentales para que estos se puedan llevar a cabo. También veremos cómo se pueden anular los contratos. Finalmente, daremos conclusión a este trabajo viendo cómo este concepto ha influenciado a las sociedades y al derecho moderno. Los integrantes de este grupo son Mateo Medina Vélez, Nicolás Jaramillo Ruiz y su servidor Iván Enrique Vega Díaz. Uno de los grandes avances en Roma fueron las obligaciones. La esencia de una obligación radica en un acto que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor. Estos actos son dar, prestar y hacer o no hacer algo. Se concibe una obligación si tres agentes la fundamentan: el acreedor, el deudor y un objeto de obligación. Para que haya un acuerdo debe haber una convención. Convención se refiere a todo aquello con los que se relacionan en un negocio por un contrato o transacción consciente. En la ley natural se consideraba que, si la convención era lícita, entonces quien lo pactaba estaba obligado a cumplirla. Pero, en Roma, esta idea no se admitía de manera autoritaria, y el simple acuerdo no hacía obligatoria la convención. Es a partir de este punto que se desplegaron los contratos. En la época tardía, la regla general en derecho fue la de seguir la tradición clásica que entendía el contractus como un acuerdo lícito generador de obligaciones. Pero, ¿cómo se contraía la obligación? Bueno, esto es, o por la entrega de la cosa, el cruce de determinadas palabras solemnes, la redacción de un escrito o el simple consentimiento. En la época clásica se superó, parcialmente, el criterio de la época arcaica en la formación de los actos jurídicos. Como resultado de ello tuvo relevancia el elemento subjetivo y en algunos casos prevaleció sobre el verbo. El concepto de contrato ha cambiado según la época. En la época arcaica no se concebía la idea de una libertad al hacer la voluntad de las personas por las costumbres místicas de la época. Esto limitaba el actuar de los romanos por el reconocimiento de algunos negocios. Entonces, estos valores místicos generaban una fidelidad precisamente por lo que significaban en la época. Podríamos decir que había cierto miedo a la hora de hacer o no hacer algo. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre la clasificación de los contratos en Roma. En este caso entonces les vamos a hablar de la clasificación según su perfeccionamiento o según su origen. Entre ellos encontramos entonces cuatro. En primer lugar, tenemos los contratos verbis o verbales, que constituye la forma más antigua que tenían los romanos para engendrar obligaciones. Son los contratos que se perfeccionan por el pronunciamiento de palabras sacramentales o solemnes y formales. Solo engendraban obligaciones para el deudor y eran formales, solemnes y de derecho estricto. Mm, por otro lado, encontramos entonces los contratos literis o literales que exigían menciones escritas. Este tipo de contratos se perfeccionaba entonces por medio de la escritura es un contrato entonces unilateral, formal, solemne y también de derecho estricto. Y en Roma encontramos que solo podía tener por objeto sumas de dinero establecidas. Ahora vemos los contratos o reales que además de todos los elementos esenciales que les voy a explicar más adelante, se perfeccionan con el objeto de la, con la entrega del objeto o de la cosa. Eran no formales, unilaterales, de derecho estricto y gratuitos. Como ejemplos, entonces, vemos que se encuentra el mutuo o préstamo de consumo, el comodato, también conocido préstamo de uso,
el depósito gratuito o la prenda. Y para finalizar encontramos también entonces los contratos consenso o consensuales que se perfeccionaban con el consentimiento de las partes, es decir, sin formalidades ni la entrega de la cosa. Eran entonces contratos de buena fe, onerosos, entre ellos encontramos la compra-venta, el arrendamiento, el mandato y la sociedad. Todos los contratos entonces que acabé de mencionar son contratos de derecho civil y por ende entonces cualquier contrato que no cumpla entonces con la enumeración ya mencionada no será considerado con fuerza vinculante de obligatoriedad civil por parte de las partes y no será entonces un contrato que tenga su origen entonces según las voluntades. A continuación les hablaré entonces de los elementos esenciales que debe tener la conformación de todos los contratos. Para la realización de cualquier contrato entonces se establecieron ciertos elementos que deben de ser esenciales para su creación, como los que voy a mencionar a continuación. En primer lugar encontramos los sujetos, que son dos, activos o pasivos. Los activos entonces en este caso los denominaremos acreedores y los pasivos deudores. Pueden ser personas naturales o jurídicas con capacidad, es decir, no pueden ser enfermos mentales o menores de edad. Y deben de tener entonces, según esta definición, una personalidad jurídica. Por otro lado, entonces, las personas, los sujetos que ya mencioné, deben de tener un consentimiento y un consentimiento es lo que respecta a una acción o acciones de otro hombre u hombres, es decir, que la acción que se está efectuando es de plena voluntad y no está siendo viciada por factores externos que más adelante también se les explicará. El consentimiento será entonces en sentido restringido la adhesión de cada parte a las condiciones del contrato de libre voluntad y de libre adhesión. Por otra parte encontramos entonces la capacidad. La capacidad es la voluntad distinto de imposibilidad de consentir, es decir, como mencioné anteriormente, el loco o el infante no pueden contratar porque no tienen voluntad, es decir, no pueden consentir, mientras que la capacidad es la manifestación formal de la voluntad. Otro elemento esencial para la conformación de todo contrato es el objeto, que es la obligación que debe cumplirse por parte de las partes. El objeto es toda realización de determinada conducta por parte de los sujetos involucrados en el contrato. Mm, el objeto, entonces, en todo caso, deberá ser posible, es decir, debe de ser una acción que se pueda llevar a cabo. También debe ser lícito, es decir, que no sea contrario a la ley. Y también debe ser determinado, es decir, que se concreten las funciones a realizar. Es decir, desde un principio se debe saber el objeto determinado del contrato, el fin del contrato. Y si se habla de un objeto oneroso, debe contener una apreciación en dinero, es decir, una obligación que se cumple con un monto de dinero ya especificado con anterioridad. Y las obligaciones pueden ser de dar, prestar, hacer o no hacer. Otro elemento esencial es la causa. La causa es el motivo que determina a las partes a contratar, ya que ellas se obligan a un fin que debe ser también, en todo caso, debe ser lícito. Y para terminar, otro elemento esencial es la forma. La forma son los mínimos requisitos establecidos por la ley para que entonces el contrato eh, surta las obligaciones que desde un principio entonces se pretenden llevar a cabo. Y estos son los elementos esenciales en la realización de un contrato. A continuación tendríamos lo que son los elementos accidentales de un contrato.
los cuales son fruto del consentimiento de las partes dentro del negocio jurídico. Estos elementos accidentales vendrían siendo la condición, el término y el modo carga. En primer lugar tenemos la figura de la condición como un elemento accidental del contrato, y la condición básicamente es una situación futura incierta y esencial para que se dé el desarrollo debido del contrato y del negocio jurídico. Es aquella que hace depender la eficacia de un contrato y la exigibilidad de las obligaciones nacidas en el mismo, de modo que el negocio jurídico no va a producir efectos jurídicos hasta que se cumpla la misma. La condición en el derecho romano básicamente agregaba la idea de que la condición debería ser suspensiva. Suspensiva significa que todos los efectos del contrato estaban sujetos a la realización de un hecho en concreto, y ese hecho era llamado condicional. Por otro lado tendríamos la figura del término, el cual desde su concepto hace referencia a aquel elemento pactado en un contrato por el cual se establece una fecha exacta y determinada en la cual se da por cumplida una obligación generada. Así pues, podríamos entender que el término es un hecho cierto y futuro, en tanto una prestación debe ser, por ejemplo, pagada en un momento exacto sin estar sujeto a condiciones. Finalmente encontraríamos la figura del modo como elemento accidental. El modo básicamente es un elemento contractual que facilita la realización de una prestación con el sencillo fin de satisfacer los intereses de las partes en cuestión. Esto en consecuencia significa que el modo no es otra cosa más que el gravamen al beneficiario que se ha determinado en el negocio jurídico. En otras palabras, el modo sería básicamente el acuerdo de una conducta de hacer delimitado en un contrato y que debe ser cumplido. Finalmente, abordando ya el tema de la anulabilidad del contrato, o la también llamada nulidad relativa, podríamos afirmar que es realmente una situación o una característica que puede sufrir el negocio jurídico. Esta característica es básicamente una invalidación del contrato frente a la ley. Esta invalidación se puede dar básicamente por dos cosas. La primera, porque el contrato puede sufrir de vicios de consentimiento, o la segunda, porque se denota una incapacidad de obra de por sí en el contrato. Tenemos entonces que la incapacidad es una falta de competencia por parte de personas libres y no libres, en tanto poseen una condición que no les permite realizar un negocio jurídico directamente y que sea totalmente allegado a la ley. En cuanto a las personas libres podrían ser catalogadas de incapaces siempre y cuando no tuvieran una edad adecuada para realizar un negocio jurídico, carecieran de una alta prodigalidad o sencillamente su sexo no se los permitiera. En cuanto a eso, el derecho romano tiene un antecedente clave, pues si hacemos memoria, la mujer siempre estaba sometida al parecer y a la decisión del pater familia. Por tanto, si bien la mujer era libre, era incapaz para realizar algo con el consentimiento propio y personal. Frente a las personas no libres, tenemos como antecedente a los esclavos. Los esclavos eran personas no libres que podían contratar siempre y cuando lo hicieran a nombre de su amo, lo cual los hace plenamente incapaces si no lo hacían a nombre de su amo.
Del mismo modo tendríamos los vicios del consentimiento, los cuales son el error, la fuerza y el dolo. Estos vicios del consentimiento son sencillamente actitudes contrarias con las cuales se anula o se restringe la validez de un contrato. Encontramos entonces que el error es tener un concepto equivocado sobre la ley, es decir, desarrollar dentro del negocio jurídico un concepto o pactar algo que vaya en contra a lo legal. Tenemos entonces de forma consecuente que la fuerza es en sentido estricto el hecho de que una de las partes ejerza coacción mediante la fuerza de manera ilegítima contra alguien, con el único fin de inducirlo a celebrar un negocio. Esto desde el negocio romano tenía dos efectos jurídicos. El primer efecto jurídico era que el pretor sencillamente anulaba el negocio jurídico, y la segunda era que el culpable del uso desmedido de la fuerza y de la coacción era sancionado. Finalmente tenemos que el dolo consiste básicamente en realizar el negocio jurídico ocultando o teniendo fines claros de causarle mal a la otra parte. A lo largo de la realización de este trabajo, hemos notado la clara influencia romana para con la evolución de los contratos. Nuestra legislación contempla la mayoría de los actos que se tenían en Roma para el acuerdo voluntario entre partes para realizar un negocio, pero esa promesa no podía ser tratada como fuera, sino que se le debía la trascendencia que se merece. El deber del Estado es brindarle a sus ciudadanos la herramienta para que estos actúen en pro de convivir y no solo de coexistir, a un estilo al que las partes se comprometen a un acuerdo que se deba cumplir, y si se ve opacada por la mala fe de alguna de las partes, se tenga la capacidad de subsanar los daños ocasionados. El derecho romano nos deja una gran lección de establecer en los ciudadanos el valor de la honradez para proceder, sin tantas trabas, a la búsqueda de acuerdos basados en la buena fe de las personas. El derecho privado tiene sus orígenes y tiene sus cimientos en hechos que partían desde la buena voluntad, del beneficio bilateral de las partes. La falta de palabra y las acciones desobligantes obligaron a las autoridades a hacer respetar los actos denominándolos jurídicos. La sociedad contempla muchas veces hacer uso de recursos que partieron o tienen inicios desde la civilización romana con más de 2000 años de antigüedad, y nos muestran la importancia que se da a las relaciones y los recuerdos entre las partes. Claro está, que se han hecho ajustes según la evolución de la historia y los contextos sociales, pero queda claro que el derecho romano perdurará más que los mismos personajes romanos. El imperio cae, pero el derecho no.